Al contrario, dad culto al Señor, Cristo, en vuestro interior. Siempre dispuestos a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15. ¿Por qué mucha gente, obviamente inteligente, prefiere creer que Dios no existe? La humanidad se enorgullece en su libre albedrío. Los seres humanos son agentes moralmente libres, a quienes se les ha dado el derecho de tomar sus propias decisiones. Cada persona decide qué quiere vestir, qué quiere comer y dónde quiere ir. Pero lo más importante es que cada persona decide qué es lo que quiere creer. El discurso de Josué nos permite ver exactamente cuán libre es cada persona de escoger si quiere creer en Dios. Al hablar a la nación judía, miles de años atrás, Josué dijo: Pero, si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quien habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros antepasados más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y los míos serviremos a Yahvé. Josué 24:15. La idea de Josué no pudo haber sido más clara. Los judíos, exactamente como cualquier otra nación y como cada persona individualmente, tenían la libertad de escoger creer o no creer en Dios. No obstante, la libertad siempre conlleva responsabilidad. Con el libre albedrío viene la responsabilidad de pensar cuidadosamente, escoger sabiamente y actuar enérgicamente. Por tanto, cada ser humano tiene la responsabilidad de reconocer, creer y obedecer la verdad. Durante la historia, mucha gente ha decidido no creer en Dios. Ellos se han presentado bajo muchos nombres diferentes. Ateos, librepensadores, agnósticos, incrédulos, etc. En esta sección, daremos un vistazo a las diferentes clases de incrédulos. Los ateos. La palabra ateísmo significa sin Dios. El ateo es la persona que dice que no hay Dios. El fallecido Carl Sagan fue uno de los ateos más famosos del mundo. Él resumió el ateísmo cuando declaró: el cosmos es todo lo que existe o jamás existió o existirá. El ateo es alguien que sencillamente declara que Dios no existe. Sin embargo, es mucho más fácil llamarse ateo que defender tal posición. Para saber que Dios no existe, una persona tendría que conocer cada factor sencillo en el universo, ya que el factor que no conociera pudiera evidenciar la existencia de Dios. Por ejemplo, si una persona tuviera una extraordinaria camisa a rayas de color azul, no podría probar que ninguna otra camisa en el mundo fuera como la suya, a menos que hubiera visto todas las otras camisas en el mundo. El ateo no puede probar que Dios no exista, ya que no es posible que pueda conocer cada factor que se debe conocer. De la misma manera que un hombre con una camisa a rayas de color azul no puede ver todas las otras camisas que existen. Lo cierto es que la mayoría de ateos no aborda los hechos en absoluto. Ellos están tan predispuestos contra la idea de Dios que desechan o ignoran la evidencia que prueba su existencia. El fallecido Isaac Asimov, otro ateo famoso, una vez dijo, emocionalmente, soy un ateo. No tengo evidencia para probar que Dios no existe, pero sospecho fuertemente que no existe, tanto que no quiero desperdiciar mi tiempo. El ateísmo no responde la evidencia para la existencia de Dios, y no puede ofrecer una alternativa razonable para no creer en él. Los agnósticos. La palabra agnóstico significa sin conocimiento. El agnóstico no proclama atrevidamente que Dios no existe. En cambio, sugiere que nadie puede saber si Dios existe o no, ya que simplemente no hay evidencia suficiente para basar una conclusión. Entonces, fundamentalmente, el agnosticismo dice, yo no sé, tú no sabes, nadie sabe, y nadie puede saber si existe Dios. Los agnósticos frecuentemente señalan que el hombre no puede saber todo, y que él nunca ha podido detectar a Dios por medio de su mente y capacidades limitadas. Por consiguiente, el agnóstico sugiere que la gente debería dejar de investigar. Sin embargo, el agnóstico no comprende que este concepto debe funcionar en ambos sentidos. Esto sería como decir que el hombre es incapaz de alcanzar a Dios y Dios de alcanzar al hombre. Pero Dios no es incapaz de alcanzar al hombre, ya que él no está limitado por las mismas restricciones de tiempo y conocimiento que los seres humanos. Un Dios infinito pudiera darse a conocer a nosotros en cualquier momento que quisiera,
y no hubiera nada que le impidiera hacer eso. Además, existe evidencia de que él ha hecho exactamente eso. El argumento del agnóstico que indica que realmente no se puede saber es una máscara que él usa para evitar reconocer este hecho. Él se da cuenta que existe evidencia amplia que no puede justificar o refutar para establecer la existencia de Dios. Tal vez el agnóstico no puede encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no puede encontrar a un policía. Los escépticos. El escéptico es la persona que duda que exista un Dios. La definición del diccionario clásico aclara esta idea cuando describe al escéptico como alguien que abraza la doctrina que indica que el conocimiento verdadero o el conocimiento en un área en particular es incierto, y que tiene dudas en cuanto a principios religiosos básicos. Note que el escéptico no asevera que el conocimiento de Dios es inalcanzable, como el agnóstico lo hace, sino declara que es incierto. El escéptico declara aceptar solamente aquellas cosas que puede verificar empíricamente, es decir, usando los 5 sentidos. Entonces, para el escéptico, la ciencia llega a ser el único método válido para probar cualquier cosa. Ya que no se puede ver, gustar, oír, palpar u oler a Dios, entonces, los escépticos dicen que Él no existe o que no es muy importante incluso si existe. Pero la posición del escéptico es defectuosa porque aún él sabe que el método científico no puede verificar algunas cosas que existen. La ciencia nunca podrá observar o explicar tales conceptos como el amor, el odio, la pena o el gozo. La ciencia nunca podrá explicar por qué, durante una guerra, un hombre se arroja sobre una granada de mano para salvar a sus compañeros de guerra. Tristemente, el escéptico ha pagado un precio muy alto por su escepticismo, rechazar y abandonar algunos de los conceptos más importantes y apreciados de la raza humana. ¿Por qué? Porque así puede decir, yo dudo que Dios exista. Los incrédulos. El incrédulo es la persona que no solamente rechaza creer en Dios, sino que también no tolera a los creyentes y se opone activamente a ellos. El incrédulo habla abiertamente contra Dios y hace todo lo que puede para condenar la religión. Desprecia a Dios y a la Biblia y a todo aquel que crea en ellos. Las causas de incredulidad. Para este punto, ya hemos visto las diferentes categorías de gente que no cree en Dios. Pero ¿por qué precisamente rechazan creer en Dios? En el resto de esta lección examinaremos algunas de las razones que causan incredulidad en Dios. La parcialidad contra Dios. Existe poca duda que mucha gente tiene dificultad en creer en Dios, ya que en sus mentes existe una tendencia que les predispone contra esto. Alguien ha descrito esta parcialidad íntima como el prejuicio de la incredulidad. Otro autor lo expresó de esta manera: una de las razones significativas y obvias por las cuales un incrédulo permanece en la incredulidad es que a él le agrada esta situación. De hecho, si su corazón está predispuesto fuertemente contra la evidencia, o a favor de la incredulidad, cualquier evidencia de cualquier fuente o cualquier nivel, no podrá cambiar su posición. A veces, la gente sufre de prejuicio extremo, especialmente cuando se trata de creer en Dios. Ellos operan dentro de un sistema de parcialidad contra el Dios de la Biblia. Para ellos, el Dios de los cristianos es completamente repugnante ya que representa una amenaza para los propios deseos y ambiciones del hombre. En otras palabras, la voluntad del hombre está en curso de colisión con la voluntad de Dios. Tal curso nos guía inevitablemente a un conflicto de intereses. Algunos aparentemente preferirán morir en pecado que vivir en obediencia. Pablo recordó a los cristianos del primer siglo en Roma de aquellos que, habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos. Y su insensato corazón se entenebreció. Y como no tuvieron bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó a los descarríos de su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Romanos 1:21 y 28. El problema del cual el apóstol escribió no fue la incapacidad de aceptar algo inconocible. El texto en Romanos claramente indica que estas personas pudieron conocer, y conocieron, la existencia de Dios. Mejor dicho, el problema fue su indisposición de aceptar lo que era conocible, la realidad de Dios.
Aquellos a quienes Pablo hizo referencia tenían tal prejuicio contra Dios que rechazaron tener a Dios en su conocimiento. Entonces, esta situación causó que el apóstol escribiera, por inspiración del Espíritu Santo, que jactándose de sabios, se volvieron necios, Romanos 1:22. Según el uso bíblico, el término necio generalmente no hace referencia a una persona ignorante, y desde luego, aquí no se usa de tal manera. En cambio, en Romanos 1, el término implica un juicio moral y religioso. Por esta razón el salmista, otra vez por inspiración, escribió que, dice el necio en su interior, no existe Dios, Salmos 14:1. Principio del saber es temer al Señor, Salmos 111:10. Entonces, la necedad se origina en el rechazo de Dios. Isaías indicó que el hombre necio es aquel cuya mente planea insensateces cometiendo impiedades, 32:6. Por consiguiente, la parcialidad contra Dios ha llegado a ser una de las mayores causas de incredulidad, lo cual sin duda explica por qué el escritor del libro de Hebreos advirtió, hermanos. Preocupaos de que nadie entre vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo, 3:12. La influencia de los padres y la crianza. Sin duda una de las influencias más poderosas es la influencia de los padres. Generalmente hablando, los padres y las madres no solamente son la primera influencia en la vida de un niño, sino también son una influencia continua. Se ha dicho que la mente de un niño es como la gelatina, y que la tarea de los padres es poner dentro toda la sustancia buena antes que endurezca. La tarea de poner cosas buenas en la mente de un niño es difícil, y requiere mucha paciencia. Es un proceso de tiempo completo, 24 horas al día, que debería realizarse continuamente, cuando se sienta con un niño, se pasea con él en un auto, se come algo juntos o aun cuando se mira la televisión. Vea Deuteronomio 6:6-7. Algunas veces se lleva a cabo la educación de un niño por medio de la instrucción. Por esta razón se anima a los padres a criar a sus hijos en instrucción y la exhortación, según la enseñanza del Señor, Efesios 6:4. Otras veces se lleva a cabo por medio de la disciplina, como el escritor de Proverbios denotó cuando comentó. Vara y corrección dan sabiduría, muchacho consentido avergüenza a su madre, 29:15. No obstante, de vez en cuando los padres fallan en enseñar a sus hijos a creer en Dios. Algunas veces, incluso enseñan a sus hijos a no creer en Dios. Si un niño ve que a sus padres no les interesa Dios, o que dudan de la evidencia en cuanto a la existencia de Dios, ese niño probablemente crecerá siendo exactamente tan indiferente y escéptico como sus propios padres. El fracaso de los padres en cuanto a la instrucción de sus hijos con respecto a la creencia en Dios, ha afectado negativamente la condición espiritual de naciones enteras. La educación. Desde luego, una de las causas más importantes de incredulidad es la educación inadecuada. La educación adecuada es una herramienta maravillosa que se puede usar para construir mejores comunidades y naciones. Pero algunas formas de educación son nocivas, no solamente para los individuos sino también para las sociedades. Cualquier tipo de educación que atenta a destruir la creencia en un creador divino, Dios, es un sistema negativo que guía a la ruina. Por desgracia, la clase de educación que se ofrece hoy en muchas escuelas públicas tiene el potencial de destruir la fe en Dios. Una de las herramientas principales que se usa para destruir la fe es la enseñanza de la evolución orgánica. En los 25 años pasados, se ha enseñado la evolución como un hecho científico en muchas escuelas primarias y secundarias, como también en la mayoría de institutos y universidades. Como resultado, cuando los libros de texto y los maestros presentan la evolución orgánica como algo que todo científico de reputación cree, muchos estudiantes creen en la teoría sin incluso oír la evidencia contraria que muestra que la creación divina es una mejor explicación para el origen del universo y sus habitantes. Por naturaleza, la aceptación del concepto naturalista de la evolución guía a la incredulidad en Dios. La inmoralidad. Muchas personas no creerán en Dios porque, si lo hicieran, entonces tendrían que cambiar la manera en que viven. Estas personas pueden estar involucradas en pecados tales como la homosexualidad, la codicia, el adulterio o cualquier clase de actividades que son contrarias a las leyes de Dios.
Si ellos admitieran que existe un Dios, también tendrían que admitir lo que Dios quiere que hagan o no hagan. Ellos no quieren un Dios que les diga qué hacer, así que simplemente escogen creer que Dios no existe. Salmos 14:1 habla acerca de esto claramente, dice el necio en su interior, no existe Dios. Corrompidos están, da asco su conducta, no hay quien haga el bien. Una de las razones más comunes por las cuales muchas personas escogen no creer en Dios es que no quieren dejar sus estilos pecaminosos de vida. El materialismo científico. Vivimos en un tiempo en el cual la ciencia domina y en el cual observamos sus logros diariamente. La ciencia ha tenido éxito en lograr cosas maravillosas, tales como erradicar la viruela, enviar al hombre a la luna, prevenir la poliomielitis y prolongar el periodo de la vida humana. Sin embargo, aunque estamos agradecidos por los progresos que la ciencia ha hecho, deberíamos reconocer todo lo que la ciencia le debe a Dios. En Génesis 1:28, Dios dijo al hombre que llenara la tierra y la sojuzgara. Sin duda este enunciado divino es el fundamento de la ciencia. A pesar de esto, uno de los obstáculos más grandes para creer en Dios es la postura de la ciencia, la cual de algún modo ha hecho obsoleta la creencia en Dios. Muchos científicos modernos declaran que la única manera de descubrir algo es por medio de la observación empírica. Si no se puede observar algo por medio de los 5 sentidos, entonces, no existe o no es importante. Desde luego, ya que no se puede observar a Dios por medio de los 5 sentidos, para muchos científicos, y otros que han adoptado tal punto de vista, Él no existe o no es muy importante incluso si existe. La presión intelectual. No es agradable ser calificado como necio, tonto, ignorante o retrasado. Pero se ha aplicado estas calificaciones a gente que ha estado dispuesta a defender la existencia de Dios y el concepto bíblico de la creación. Miles de personas muy inteligentes son científicos, y muchos de ellos creen en la evolución. Entonces, la idea que se sugiere es que toda la gente inteligente cree en la evolución. Después de todo, ¿cómo puede tanta gente inteligente estar equivocada? No obstante, la idea de que la verdad se determina por la opinión popular o el voto mayoritario es falsa. Una cosa puede ser verdadera, y a menudo lo es, cuando una pequeña minoría la acepta. De hecho, los logros científicos a menudo han ocurrido porque los investigadores se rebelaron contra la opinión mayoritaria por el bien de la verdad. El hecho que millones de personas crean en algo, no quiere decir que esto sea correcto. Si algo es verdadero, aunque se lo afirme 1.000.000 de veces no llega a ser más verdadero, y si algo es falso, aunque se lo afirme 1.000.000 de veces no llega a ser menos falso. El mal, el dolor y el sufrimiento. Otra causa frecuente para la incredulidad es la existencia del mal, el dolor y el sufrimiento en el mundo. Si existe un Dios todopoderoso, y si Él es completamente bueno, entonces, ¿por qué suceden cosas malas a personas inocentes, tales como a los bebés? Muchos han abandonado su fe en Dios a causa de la presencia de sufrimiento en sus vidas o en las vidas de aquellos que aman. Algunos han perdido a sus hijos, otros han declarado que sus oraciones no son contestadas, y otros han experimentado la separación de seres queridos. A causa de la presencia de tales tragedias terribles, ellos han decidido que Dios no debe existir porque si existiera, entonces seguramente hubiera hecho algo para prevenir tales eventos. Aquí hay una breve respuesta para este problema. Cuando Dios creó todo, declaró que todo era bueno en gran manera, Génesis 1:31. Pero el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, pecaron contra Dios e introdujeron dolor y sufrimiento en el mundo. Dios siempre ha dado al ser humano el derecho de tomar sus propias decisiones. Él no creó seres humanos como robots que no tienen elecciones. El sufrimiento en el mundo es un resultado del mal uso del libre albedrío de nuestras generaciones pasadas y de la nuestra. Además, hay momentos en que el sufrimiento realmente es provechoso. Piense en el hombre cuyo pecho comienza a dar punzadas al principio de un infarto de miocardio, o en la mujer cuyo costado comienza a dolerle al principio de apendicitis. A menudo el dolor nos lleva al doctor para recibir tratamiento o cura. El dolor y la tragedia también ayudan a los seres humanos a desarrollar algunas de las características más atesoradas en la sociedad, la valentía, el heroísmo,
el autosacrificio y un sinnúmero de otras. El hecho que incluso el Señor Jesús, el Hijo de Dios, estuviera sujeto al dolor y el sufrimiento, Hebreos 5:8, Primera de Pedro 2:21, prueba que Dios ama y cuida de su creación. Dios pudo habernos abandonado en nuestro estado pecaminoso, pero en cambio, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, Romanos 5:8. Conclusión. Desafortunadamente muchas veces la sabiduría del hombre ha reemplazado la sabiduría de Dios, vea 1 de Corintios 1:18 al 25. Causando que muchos pierdan su fe, lo cual ha llegado a ser una de las tragedias más horribles y comunes de nuestro tiempo. El precio que los seres humanos han pagado por ser intelectualmente eruditos, pero espiritualmente ignorantes, la pérdida de sus almas, ha sido mucho más alto de lo que jamás imaginaran. El Señor se complace en ayudar a aquellos que viven en incredulidad sincera. Él ha provisto mucha evidencia para que de esta manera puedan creer. Pero, ¿qué hay acerca de aquellos que rechazan creer en Dios a pesar de la evidencia? El apóstol Juan dijo, los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8.